Aquí, aprieto aquí. Muchas gracias por recordarme. Siempre se me olvida, así que... Bueno, entonces la P1 vamos a hacer un diagrama PPH. Lamentablemente, como les comentaba hace un ratito atrás, no sé si estaban todos, mi tablet murió porque no sé por qué no se quiere conectar al, al internet de mi casa. Así que es imposible transmitirles la clase si es que no está conectada la tablet, por supuesto. Así que voy a tener que hacerlo con el mouse. Así que voy a esforzarme lo más posible para que no sea tan horrible, pero por favor ténganme paciencia y pregúntenme si algo no se entiende. Entonces partamos con la P1. La P1... uy, se me caen las cosas. Ahora sí, la P1... Bruno, ¿Sí? los valores del PE que salen en el enunciado, ¿los proponen recién ahora o teníamos que haberlos obtenido ayer cuando hicimos el balance? O sea, No, con como el balance cuando tú no balanceamos. puedes obtener los PE. Los PE vienen de una tablita. ¿Sí? El PE, acuérdate que es como Ah, ya, ya. con el superíndice 0, digamos, el PE 0, es como la constante de equilibrio que tienen las reacciones redox, que de nuevo tiene su similitud y sus diferencias con las constantes de equilibrio de las otras reacciones que hemos visto, pero una de las cosas que tiene similar es que es algo que nosotros no podemos obtener así de la nada o viendo la ecuación, y eso por lo general es un valor tabulado, al igual que los valores de los pK, digamos, que tampoco los calculamos, por lo general eh, lo ocupamos desde alguna fuente de información química que nos entrega esos valores. Vale, gracias. Y entonces, el diagrama PPH lo que va a hacer nos va a relacionar los valores de P con los valores de pH. Y esto quiere decir que vamos a tener entonces un gráfico con un eje en pH y otro eje en Pe. Y a mí me gusta verlo, o sea, no sé si a ustedes les sirva conceptualmente, a mí me gusta pensar que nosotros en el imaginario, lo que nosotros más nos gustaría tener como gente que estudia la calidad del agua, digamos, es tener un... ¿Por qué no estoy dibujando? Quiero dibujar. Mm, pucha, no me funcionan los lápices. No sé qué estoy haciendo mal. Ahí está. Sorry. Me costó. Entonces, nosotros como lo que le está diciendo es que nosotros como químicos del agua, lo que nos gustaría, por ejemplo, es tener un gráfico, me lo imagino yo al menos, tridimensional, que sea el gráfico PE, pH, PC. ¿Ya? Entonces, en cada eje, nosotros estamos solo graficando PPH, entonces el PPH, PC, digamos, algo, entre comillas, distinto, nuevo, en donde nosotros, para cualquier compuesto, no sé, pues el NO3, digamos, vamos a tener alguna concentración para cada punto de esto para cada pH y para cada P. Nosotros, con las reacciones que tenemos escritas, nosotros ya podríamos fabricar este gráfico tridimensional. Ahora, imagínense, cada una de las especies va a tener algún como pequeño montecito, no sé si se lo pueden ver o cómo se lo pueden imaginar por cómo lo estoy dibujando yo, pero deberían ser como sábanas que hay donde cada sábana es un distinto elemento, que sé yo, aquí NO2 menos, por ejemplo, y que estos van a describir entonces para cada punto, te va a decir la concentración de absolutamente todas las distintas especiaciones que puede haber, en este caso, por ejemplo, el nitrógeno. Construir estos gráficos es sumamente complicado, porque primero, presentar un gráfico tridimensional ya es complicado, presentarlo con varios tipos de especies es más complicado todavía, construirlo es más complicado también, o sea, no es más complicado, pero más complicado que lo que hacíamos antes, así que lo que vamos a hacer una simplificación. Y la simplificación de este gráfico es el gráfico PPH.
La simplificación lo que hace es echarse el eje vertical, digamos, y nos vamos a quedar solo con los valores de P y pH, por supuesto. Y entonces ahora nosotros tenemos que renunciar a conocer las concentraciones de cada uno de los elementos en cualquier punto, ¿cierto? Porque como nos echamos este eje, ya nosotros no podemos decir cuánta concentración va a ser de las cosas. Entonces ahora lo que nosotros, como perdimos esa clase de información, lo que vamos a hacer, vamos a dibujar unas rectas por aquí, unas curvas, digamos, que van a salir y van a ser raras, digamos, pero que van a estar ahí, que las vamos a sacar de las ecuaciones, por ejemplo, qué sé yo, y en donde cada una de estas rectas define qué especie va a preponderar más que otra. Entonces, por ejemplo, en una de por ejemplo, en la primera ecuación, nosotros estamos viendo cuál es la interacción que hay entre el NO3 menos y el NO2. Y si muevo esto aquí. Entonces, por ejemplo, una de estas rectas que vamos a dibujar nosotros más adelante va a decirnos que el NO3 menos y el NO2 menos, hacia arriba de la recta, este va a ser más preponderante que este, y hacia abajo de la recta, el NO2 va a ser más preponderante que el NO3. Y entonces lo que nosotros vamos a graficar van a ser regiones, digamos, después si ocupamos toda la información de toda la recta, nos va a dar una región, por ejemplo, esta región, en donde nosotros vamos a ver que en esta región, esta va a ser la especie más preponderante de todas las especies del nitrógeno que vamos a tener. Entonces, cuando nosotros estemos dentro de esta región, lo único que vamos a saber es que al menos la mitad de la concentración de del todo el nitrógeno que tenemos en el agua va a ser como NO3. Mientras más estas rectas, como te definen cuál es el elemento preponderante, se calculan asumiendo que, por ejemplo, esta de aquí, que es del NO3 y el NO2, esta recta nace de imponer que el NO3 es igual al NO2. ¿Ya? Y por eso cuando yo subo, voy a estar con más NO3 y cuando bajo voy a estar con menos NO2. Y a medida que me voy acercando al centro de la región, voy a estar teniendo cada vez una concentración más alta de la especie preponderante. Entonces, lo más importante que les quiero dejar es que, con lo que quiero que se queden, es que nosotros no vamos a conocer las concentraciones, solo vamos a conocer cuál es la especie más preponderante en nuestro gráfico, que va a tener más de la mitad de la concentración, y a medida que nos vayamos acercando al centro de la región que nosotros vamos a establecer, vamos vamos a tener mayores concentraciones de la especie preponderante, ¿ya? Y por lo general cerca del centro tendríamos casi toda la concentración debiese ser de la región que estemos con preponderancia. Entonces, con eso yo creo que ya estamos listos para tratar de meter las manos al problema. Entonces, veamos primero Bueno, primero tenemos un balance de masa, ¿cierto? Entonces, no nos dicen cuánto es el nitrógeno total, pero vamos a considerar que es estable, digamos que no está en equilibrio con la atmósfera de alguna forma y que entre nitrógeno y sistema, así que vamos a decir que la concentración total de nitrógeno va a ser toda la especie de nitrógeno que podemos tener, ¿cierto? El NO3 menos, más el NO2 menos, más el NH3, más el NH4. Y esto va a ser constante. Estamos en un sistema cerrado. ¿Ya? Ahora entonces revisemos todas las interacciones que hay. Vamos a partir con las que nos dan al tiro por el enunciado. Entonces nosotros vamos a tener, a ver si, ¿cómo puedo mover esto? Entonces veamos la interacción que existe entre el NO3 menos y el NO2 menos, que es la primera ecuación que nos dan, ¿cierto? Es esta de aquí.
Me dicen que NO3, bueno, está aquí a la derecha, así que mejor no la anoto. Pueden verla aquí. Entonces, NO3 menos, más 2 electrones, más 2 hidrógenos, más 2 protones, digamos, más que 2 hidrógenos. Entonces, esto pasa a ser NO2 menos y H2O con un P de 14,2. Entonces, nosotros vamos a anotar la ecuación de Nernst, que es PE. Ya, hablemos un poquito de la ecuación de Nernst de nuevo. La ecuación de Nernst, vamos a tener los E y vamos a tener los PE, ¿cierto? Y el E0 y el PE0. Y los que tienen P corresponden a actividad del electrón. Siempre que tenga un P va a ser actividad del electrón, y siempre que no tenga un P va a corresponder a voltaje. El E0 y el PE0 corresponden a las constantes de equilibrio, y el E y el PE corresponden cómo van variando el voltaje y la actividad del electrón a medida que ocurre la reacción redox. El PE también se puede anotar como PE mayúscula, que así es como lo tiene anotado la profesora en las clases, y como PE0 mayúscula también. Así que el PE0 y el PE son igual al PE0 y el PE, pero con mayúsculas, ¿ya? Por si acaso. Entonces nosotros si anotamos la... Ahí, ese P es con minúscula. Entonces si nosotros anotamos la ecuación de Nernst, para esta interacción vamos a tener que PE es igual a PE0, ahora voy a ocupar esta convención, menos 1 sobre N, el logaritmo y aquí metemos, ¿cierto?, las especies que tenemos. Entonces, aquí arriba en el numerador vamos a tener el NO2 menos, y en el denominador vamos a tener el NO3 y el H más al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, si se fijan, nosotros podemos, a través de la ecuación de Nernst, vamos entonces, con este hidrógeno que tenemos aquí metido, eventualmente nos vamos a construir, ocupando las propiedades del logaritmo y sacando las potencias, etc. Lo que queremos hacer es construirnos un pH, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros tengamos un pH, fíjense, vamos a tener un P es igual a alguna constante, menos no sé qué, más menos algo que depende del pH. Entonces vamos a tener una recta, vamos a tener algo que va a ser una recta en el espacio PE-pH, dado que queda lineal con respecto a ambos parámetros. Entonces, desarrollemos un poquito, entonces nos va a dar que PE es igual al PE0, que es 14,2, menos 1 sobre n, el n vale 2 porque se están transando 2 electrones, ¿cierto? Así que el n vale 2 por logaritmo de NO2 menos, y aquí voy a separar el H más, NO3 menos, y este de aquí cierro el paréntesis por menos un medio, por el logaritmo de 1 sobre, dejémoslo así, H menos, no. ¿Cómo se llama esta cuestión? Restando entonces es menos un medio por logaritmo uno sobre H más al cuadrado. Bueno, como siempre estamos asumiendo que las actividades son, para la especie disuelta en el agua, las actividades van a corresponder a la concentración molar, ¿cierto? Si no, sería muy difícil, no sería posible establecer esto que estamos escribiendo acá, ¿cierto? Reemplazamos las actividades por la concentración molar.
Y ahora fíjense, como nosotros queremos ver dónde va a haber más NO2 y dónde va a haber más NO3, la recta que nos divide ambos dominios va a ser la recta en la que nosotros imponemos eh, ups, vamos a imponer que entonces NO2 es igual a NO3. Si nosotros imponemos esto, vamos a obtener la recta, ¿cierto? Vamos a obtener una recta porque esto va a ser 1, ¿cierto? El logaritmo menos un medio, logaritmo de 1 va a valer 0, este término se me va a ir a 0, menos un medio logaritmo de algo que casi, esto es muy parecido al pH, ¿cierto? Menos un medio logaritmo de 1 partido h cuadrado, es como un pH que tenemos que trabajar para descubrirlo. Pero entonces, esto nos va a dar una recta, ¿cierto? Y esta es la recta que nos divide la frontera entre que el NO2 va a ser más preponderante o la frontera en que el NO3 va a ser más preponderante, dependiendo del PE que haya, ¿cierto? Del PE y del pH. Entonces, cuando imponemos eso, ¿cierto? Se nos va... Entonces se nos va este de aquí, se nos va, ¿cierto? Porque cuando NO2 y igual a NO3, esto es 1, o sea, la concentración total del nitrógeno partido de la concentración total del nitrógeno, que valdría 1. O sea, perdón, no tiene por ser la concentración total, puede ser cualquier valor, ya. Como que eso vale lo mismo y que valen A. Entonces, con A desconocido, da lo mismo cuánto vale A. Entonces esto va a ser A sobre A, que va a valer 1, y esto, el logaritmo de 1 es 0, así que todo este término se nos va para la casa. Y entonces, vamos a conservar el 14,2, ¿cierto? Y fíjense que el pH es menos logaritmo de la concentración del H. Entonces, si desarrollamos ese término que está ahí, nos va a dar 14 menos 2 menos pH. Porque aquí el 2, este H cuadrado, puede tirar un menos para afuera y se transforma en logaritmo de un medio logaritmo de H, y eso es un medio logaritmo de H cuadrado, perdón. Después sacamos el 2, nos va a quedar logaritmo de H, y eso es menos pH el logaritmo de H. Así que aquí por eso queda un menos pH. No sé si se entendió, vamos a hacer esto mismo para las otras reacciones, así que el procedimiento es súper parecido, plantear la ecuación, masajear un poco el logaritmo, imponer que las concentraciones son iguales, y terminar construyendo el pH de alguna forma. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda con la primera interacción que hicimos? Ya, entonces supongo que no. Así que ahora veamos bueno, último comentario, ¿cierto? Ya lo he repetido, pero que lo que les quede grabado en la cabeza, esto es una recta con pendiente menos 1, digamos, con pH pendiente menos 1, y esto va a ser una recta entre entonces nuestro diagrama de pH, ¿cierto? Entonces esto va a ser, si ponemos, no me acuerdo dónde se suele poner el pH, en qué eje. A ver, el pH lo ponemos abajo, el P arriba. Entonces esto se va a ver algo así como una recta que parte de aquí y tiene pendiente menos 1 y va bajando, ¿ya? Después les voy a mostrar, por supuesto, la recta en un formato más bonito, pero es para que se la imaginen, para que sueñen con la recta. Entonces vamos a ver la interacción entonces de la siguiente ecuación que nos toca, que sería el NO2 menos con el NH4. Entonces repetimos el procedimiento. Entonces ponemos PE es igual a PE 0. Aquí se están trazando 6 electrones.
Entonces nos queda menos 1 sobre 6 por logaritmo de NH4 más sobre NO2 y H más elevado a 8, ¿cierto? Entonces esta es la ecuación que nos daban. Entonces vamos a imponer de nuevo que mismo cuento. Entonces NH4 es igual a NO2, ¿cierto? Entonces estos términos se me van a 0. Este con este se van a 0. Entonces me va a quedar el logaritmo, un sexto logaritmo de 1 sobre h a la 8. 1 sobre h elevado a 8. Entonces si reemplazamos los valores, vamos a tener que PE es igual al PE0, que el PE0 es 15 en este caso, menos un sexto por el logaritmo de 1, ¿cierto? Que vale 0, menos 8 por logaritmo de h. Estamos ocupando las propiedades de logaritmo, ¿cierto? Y entonces si nos construimos con este logaritmo un hidrógeno, o sea, perdón, un pH, obtenemos la recta P es igual a 15 menos 8 sextos por pH. De nuevo, una recta en el espacio PE-pH. Pendiente menos 8.6. Entonces esa es la segunda interacción. Vamos a ver la tercera interacción, entonces la tercera reacción ácido base que vamos a tener. Esta es la interacción entre el NO3 menos y el NH4 más. Oye, disculpa, te puedo interrumpir. Sí, obvio. En el gráfico, entonces, cuando ya tenéis esa recta, como, ¿qué se supone arriba? ¿Cómo se dice? ¿Qué se supone que domina en cada espacio del Ya. gráfico? Ya, les voy a mostrar el gráfico para poder explicarlo, pero supone que esto no lo hemos terminado, pero... Ah, pero sí, entonces nomás. No, pero, o sea, es que igual lo tengo que explicar. Ya. Y es mejor explicarlo con esto. Así que así un spoiler alert, este es el resultado que vamos a tener. Y entonces tenéis que, para identificarlo en realidad, lo que yo hago al menos es identificar cuál es la especie, el P, ¿cierto? Te habla acerca de ambientes, P alto es como ambientes muy oxidantes y P bajo ambientes muy reductores. Entonces tú como por cachativa, digamos, no sé si esa es la palabra, pero tú conociendo cómo es esta relación, tú sabes que, por ejemplo, acá en el NO2 y el NO3, tú sabes que esta es una especie más oxidada que esta. Entonces, tú haces la línea y bueno, así, bueno, ¿cuál pongo dónde? Esta es una ecuación ácido-base. Esta es la primera que hicimos, parece. Esta es la primera que hicimos, ¿no? A ver, la primera que hicimos fue el NO3 y el NO2, sí. Entonces esta es la que hicimos al principio. Entonces, bueno, supongamos que está solo la recta naranja, ignoremos todas las otras. Entonces ahora tu pregunta es, bueno, ¿con cuál región me quedo con qué especie? Bueno, fácil, esto es una reacción redox, así que arriba de la recta vamos a tener las especies que van a preponderar en zonas más oxidantes. Entonces va a ser el NO3, que es la especie más oxidada de los dos. Y hacia abajo vamos a tener la especie más reducida entre los dos, que va a ser el NO2 menos. ¿Sí? ¿Eso era tu pregunta? ¿Por ahí va? Sí, esa era mi pregunta. Muchas gracias. Ya, qué bueno. De nada. Y sí, bueno, no se preocupen de interrumpirme. A mí me gusta que me pregunten, así que yo feliz de que me interrumpan. Entonces, la interacción NO3 y NH4, ¿cierto? Que viene aquí.
tenemos esto de acá, ¿cierto? Entonces vamos, la misma historia, PE es igual al PE0, que en este caso es 14.9, menos 1 sobre N. ¿N cuánto es acá? ¿Quién me sopla el N, por favor? No sé, amontonen. No lo escucho. De uno, por favor. ¿Cuánto vale? 8. 8, gracias. Entonces, logaritmo de NH4 NO3 y H elevado a 10. ¿Por qué está elevado a 10 el H? ¿Cachan? Porque estamos trabajando con potencias de H. ¿Por qué hay 10 de esos? Sí, exactamente. Muy bien. Como estamos transando 10, bueno, esto cuando uno lo mete en el Q, digamos, esto es un Q. Bueno, no sé si es Q o Q a la menos 1, porque que son productos sobre los reactantes o los reactantes sobre los productos. Ya no me acuerdo cuál era la conversión del Q. Ahí cuando se meten los reactantes y los productos, nosotros ponemos un elevado según la esquetiometría que tenemos, ¿ya? Eso es todo, por si acaso, si alguien está enchufado con esa parte del desarrollo. Y bueno, adivinen qué vamos a hacer. Vamos a suponer que el NH4 es igual al NO3. Y bueno, entonces esto nos va a dar 0. Aquí nos va a quedar un 10 con el menos. El 10 se cancela con el menos de acá. Nos va a quedar un logaritmo 10 logaritmo 10 sobre 8 logaritmo de 10 sobre 8 logaritmo de hidrógeno. Y eso es menos 10 sobre 8 pH. ¿Sí? Entonces ahí queda el desarrollo. Y nos queda, al menos de las interacciones que tenemos en el enunciado, nos queda la última, ¿cierto? Que esta es una reacción, no es una reacción redox, ojo, es una reacción ácido-base. ¿Se acuerdan de ácido-base todavía? Bueno, aquí está de nuevo en esta materia. Y entonces nosotros tenemos que... Alguien levantó la mano. Si que quieren preguntar, pregúntenme, interrúmpanme nomás, porque... Yo soy. Así que por favor, Oye, pregunta nomás. para que sea redox, entonces tienen que haber electrones en la ecuación. Sí, sí. Las ecuaciones redox se transan electrones y las ecuaciones ácido-base se transan hidrógenos. Ok, Aquí, bueno, gracias. aquí igual hay hidrógeno en realidad, así que alguien podría decir, bueno, esta es una ácido-base, así que... bueno, no, esta no es una ácido-base porque tiene electrones ya. El hidrógeno nace cuando uno hace el balance, digamos. Igual está por ahí metido en la reacción, pero si no tenemos electrones y tenemos hidrógeno, es ácido-base, y si tenemos electrones, es redox, independiente que hayan unos protones por ahí dando vuelta. Y bueno, también aquí está el hint de que no nos están dando un P, nos están dando un pKa. Pero ustedes con ver esta ecuación solita debiesen ser capaces de identificar que aquí no hay redox. Entonces, interacción, el NH4 más con el NH3. Y entonces vamos a anotar la ecuación
Espero que todavía se acuerden que el K es igual a H más NH3. ¿Se acuerdan de esta materia? Van a necesitar, así que si no se acuerdan, repásenla. Y entonces, adivinen qué vamos a hacer. Vamos a asumir que el NH3 es igual al NH4. Y entonces esto nos va a dar que K es igual a H. Y por lo tanto podemos aplicar el operador P y nos va a dar que PK es igual a PH. Y nos sale signo menos porque estamos ocupando el operador P para ambos lados. Así que así está bien. Y entonces esto que representa va a ser una recta vertical, ¿cierto? Con pH recta, digamos, si es que tenemos el pH en el eje X, entonces va a ser X igual PK. Entonces, ya tenemos todas las interacciones que nos dan, al menos por enunciado. Si es que las graficamos, vamos a tener este hermoso gráfico. Entonces, fíjense, por ejemplo, la interacción NH4 con el NH3, las reacciones ácido-base siempre van a ser rectas verticales, porque como no dependen del PE, da lo mismo el PE y solo van a depender del pH, ¿cierto? Y van a estar ubicadas con intercepto acá en el valor del pKa, ¿sí? Entonces, no sé si se acuerdan cuando hacíamos los diagramas, espero que se acuerden cuando hacíamos los diagramas PC-pH, en donde cuando el pH valía lo mismo que el pK, teníamos que las especies estaban repartidas miti-miti, ¿ya? Entonces, cuando el pK es igual al pH, vamos a tener la mitad del nitrógeno como NH4 y la mitad del nitrógeno como NH3 para esa reacción solita, asumiendo que no tenemos ninguna de estas otras reacciones, porque como Sí, tenemos aquí otras especies, aquí no va a ser la mitad de la concentración total, sino que va a ser la mitad de algún valor, pero vamos a tener otras especiaciones que se están presentando. Bruno, perdona, y en el gráfico, ¿cómo sabes que esa recta está para pH, me parece que en 9 punto algo? ¿Cómo sé que está aquí, digamos? ¿Te refieres a esta? Sí, sí, A ver. la verde. Ah, sí, porque nos dan el pK igual 9,3. Entonces, Ah, ya, ok. aquí, claro, sí, pues, entonces aquí reemplazáis y te da pH es igual a 9,3. Y eso es una recta como esta, ¿cierto? Esa era la... Sí, se me había olvidado ese dato. Entonces, ahora si se fijan, yo le he estado toda la majamama, todo lo que les conversé al principio del diagrama tridimensional y todas esas cosas raras que le hablé cuando estábamos viendo esto. Les comenté que íbamos a ver solo las especies preponderantes, ¿cierto? Que a nosotros no nos interesaba la concentración, sí que nos interesaba, lo único que nos interesaba que era lo que más había de cada cosa. Entonces, si se fijan, acá, por ejemplo, si yo me paro aquí en este punto, en pH 12, digamos, la recta naranja nos dice que hay NO3 en esta región, pues la recta verde nos dice que hay NH3. Como nosotros estamos viendo toda la interacción a lo largo de todo el diagrama pH, en realidad estamos mostrando zonas donde no van a estar preponderantes algunos de los elementos. Entonces, por ejemplo, el NH4 y el NH3, si se fijan, por ejemplo, en la recta azul, nos dice que el NH4 es una especie que vive en ambientes más bien reductores, ¿cierto? Aquí la recta gris también nos dice que vive en ambientes reductores. Entonces, por lo tanto, esta recta de acá, si bien nos define cuándo va a ser miti-mota entre el NH4+ y el NH3, no significa que estos vayan a ser las especies preponderantes, porque puede que
esta recta no nos habla de qué pasa con el NO3, por ejemplo, no habla de qué pasa con el NO2. Entonces, estas rectas van a tener su dominio también. Entonces, no es llegar y graficarlas, porque tenemos que identificar, como nos interesa solo lo que más hay en el agua, tenemos que identificar cuándo va a ser que lo que más hay en el agua es NH4, cuándo lo que más hay en el agua es el NH3, y ahí solo nos vamos a quedar con los pedazos de las rectas que nos interesan. Entonces, una forma de hacerlo, por ejemplo, a ver si esto se puede editar, dibujar. Ya, bacán. Entonces, por ejemplo, vayámonos a esta recta y observemos un poco lo que nos está diciendo este gráfico. Entonces, este gráfico nos está diciendo que el NH4 es una especie más bien que vive en ambientes reductores, porque siempre está abajo de las rectas de reacciones redox, y nos está diciendo también que va a vivir en pH bajitos. Entonces yo puedo decir que aquí, con seguridad, que aquí el NH4+, se supone que es un NH4+, pero parece otra cosa, va a vivir cómodamente. Y sabemos, por ejemplo, que por acá arriba no va a existir NH4+, porque este es un ambiente demasiado oxidante, ¿sí? Entonces el NH4+, no va a estar presente en el agua en esta región. Entonces esta recta, si se fijan, nosotros podemos ver NH4+, NH4+, y aquí tenemos una reacción redox que nos relaciona el NH4 con el NO2. Entonces si nosotros nos pasamos para aquí arriba, ya no vamos a tener NH4 predominante, sino que vamos a tener el NO2, porque tenemos la recta gris. Entonces la región del NH4 va a estar definida por esto de aquí. Hoy lamentablemente el color es casi el mismo que el de la otra recta, ¿cierto? Y entonces nosotros podemos ir, y después podemos ir siguiendo el mismo razonamiento. Entonces la recta verde solo llega hasta acá. La recta azul, que nos relaciona el NH4 con el NO3, sabemos que aquí, por ejemplo, no va a haber NH4, ¿cierto? Porque estamos en un ambiente con pH demasiado alto. Entonces esta recta azul acá no nos sirve para ver la preponderancia, porque no vamos a tener uno de los elementos, ¿cierto? Entonces esta reacción no va a ser importante, solo hasta que llegamos por aquí. Por aquí nosotros vamos a tener que la recta celeste va a estar un poquitito más abajo que la recta gris, y por lo tanto aquí va a preponderar la recta celeste, que es la que nos relaciona el NH4 con el NO3. Así que va a seguir más o menos así la zona del NH4+, considerando así la recta azul en vez de la gris, que bueno, se ven iguales, o sea, no se nota la diferencia porque estoy con una edición con un tamaño de lápiz muy grueso, ¿sí? Pero de aquí en adelante empieza a ser la recta celeste la que nos ayuda a identificar esta especie. Y bueno, si repetimos este desarrollo, digamos, y que es solo pensar e irse cuestionando cuál es la que prepondera, y vemos todas las flechitas, vamos a obtener algo como esto, ¿ya? Entonces, si se fijan, a ver si ahí me caben las dos. Chequemos un poquito esto. Excelente. Oh, no, esta no es. Esta es, sí. Ahora sí. Si se fijan, entonces nosotros podemos terminar cancelando varias rectas y nos queda un diagrama mucho más amigable. Pero aquí nos encontramos con un problema. Nos encontramos con que, por ejemplo, aquí tenemos bien definido la zona de NO3 que es acá arriba, ¿cierto? Dibujar aquí NO3, estamos bien felices. Acá el NH4, por acá el NH3 y por acá el NO2. Pero aquí tenemos... ¿qué pasó aquí? Aquí esta recta nos dice que para acá hay NH3 y esta recta nos dice que para acá hay NO2. Entonces, aquí nos falta una recta, ¿cierto? Nosotros, en nuestro enunciado, si se fijan, no tenemos una relación entre NO2 y NH3, así que es imposible que ocupando las reacciones del enunciado, imposible que ocupando solo estas reacciones hayamos encontrado la recta que separa estos dos elementos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, por supuesto, tenemos que construirla con las ecuaciones que ya conocemos. Entonces, para relacionar estas dos cositas,
Entonces nos falta la interacción NH3-NO2, pero no tenemos esta reacción, ni tampoco, ojo, tampoco tenemos el PE que la relaciona, porque sería una reacción ácido-base, ¿cierto? Entonces, como no lo tenemos, vamos a ocupar la ecuación ácido-base en la semireacción redox del NO2 y el NH3. ¿Y va a anotar eso? A ver, anotemos por aquí. Entonces, podemos observar que nos falta definir la región que separa, la recta, mejor recta, que separa el NH3 con el NO2, ¿cierto? Eso es lo que estamos conversando. Y en el enunciado no tenemos una reacción para graficar entre ambas especies. Entonces, ¿cómo determinamos las regiones predominantes de estos elementos? No tenemos una reacción, ni tampoco ni un PE0, ¿cierto? ¿Cómo entonces vamos a determinar las regiones frecuentes de estos elementos? Vamos a construir una reacción para relacionar ambos elementos usando álgebra y las ecuaciones y las reacciones que nos entregan en enunciado. Ok, entonces vamos a ocupar, bueno, el NH4, el NH3, perdón, vamos a ocupar esta de aquí para el NH3. Es fácil saber que vamos a ocupar esta porque es la única que tiene NH3, ¿cierto? Y para el NH4, a ver, ¿cuál es la que nos falta? Creo que, no sé si lo anoté bien. Es el NO2 y el NH3, sí. NO2 y NH3, ya, sí, está bien, perdón. Pensé que lo había anotado mal. Entonces vamos a ocupar la reacción ácido-base. En la reacción ácido-base podemos, NH4, ocupando nuestro conocimiento amplio de calidad del agua, podemos anotar que NH4 es igual a H más por NH3, y esto sobre K. ¿Cierto? O sea, acuérdense, en la constante de equilibrio, pasamos multiplicando, dividiendo lo que tengamos que pasar, y podemos dejar el NH4 expresado como NH3, y el K y un H más dando vueltas por ahí. Y entonces esta la podemos reemplazar. Ups. Perdón. Ahora sí. Esta la podemos reemplazar entonces en la que nos relaciona NH4 con NO2. NH4 con NO2, que es esta de aquí, ¿cierto? Entonces le voy a anotar PE es igual a PE0 menos 1 sobre N. Y estamos ocupando esta que está ay, la palabra se me va, en azul, digamos, está aquí seleccionada, marcadita. Y entonces, por el logaritmo de ya, y aquí vamos a reemplazar al tiro el valor del NH4. El NH4 va a valer H más por NH3 sobre K. Todo esto vale NH4, ¿cierto? Y esto va a estar dividido por NO2 menos
y h más elevado a 8. Sí, ¿cacharon? Lo que hice fue reemplazar el NH4 aquí en esta ecuación. Entonces esto de aquí es el NH4 y el resto es la reacción ácido-base entre el NH4 y el NO2, ¿cierto? Que esta es esta de aquí. El N entonces en este caso va a valer 6. Y bueno, el mismo cuento de siempre, vamos a asumir que el NH4 igual a NH3, así que, así que si es que no me equivoco con esto, vamos a tener que este cociente nos va a dar 1, ¿cierto? Y entonces ahí nos va a salir un logaritmo de 1 para afuera, como nos ha pasado todo el rato. Y a mí, desarrollando esto, me dio que PE es igual a 13.45 menos 7 sextos de pH. ¿Ya? Entonces ahora podemos poner esa recta y va a ser esta recta de acá. ¿Sí? Entonces aquí tenemos listo nuestro diagrama PPH. Entonces, volvamos un poco al principio. ¿Cómo se interpreta esta cuestión? Significa que acá la mayoría del nitrógeno va a estar como NO3. En esta zona la mayoría del nitrógeno va a estar con respecto, o sea, en la especiación NO2. Acá la mayoría del nitrógeno, en toda esta región de aquí, el nitrógeno va a estar presentado como NH4+, y aquí en esta región de acá el nitrógeno va a estar presentado como NH3. Entonces, por ejemplo, una pregunta podría ser interesante, es como, bueno, si ustedes tienen aguas superficiales, ¿cómo se va a ver el nitrógeno? ¿Cuáles especies del nitrógeno se van a ver más preponderantes? Y bueno, en aguas superficiales nosotros vamos a tener, vamos a estar más o menos en la parte más alta del diagrama, entonces vamos a ver por qué en el agua superficial hay intercambio de oxígeno con la atmósfera, así que hay un ambiente oxidante, entonces por lo tanto vamos a estar en la parte de arriba. Entonces para las aguas superficiales, por lo general vamos a ver cosas que están más arriba en el diagrama, y para aguas, no sé, que están aguas subterráneas, por ejemplo, que están desconectadas con la atmósfera, donde ya todo lo que se tenía que oxidar se oxidó, y ya no queda oxígeno disponible para oxidar, vamos a tener, ya se nos acabó la capacidad para oxidar, entonces vamos a tener las especies más reducidas, y vamos a ver lo que está más por aquí abajito, ¿sí? Y de nuevo, en cualquiera de estos puntos, nosotros vamos a tener muchas de las especies, vamos a tener concentraciones de muchas de todas las especies del nitrógeno, y que si yo me paro aquí, en el NH4, no significa que todo el N esté como NH4, sino que va a haber un poco de NH3, por ejemplo. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos ácido base nos daban, y ocupábamos los alfa, nos daba que iba a haber concentración de absolutamente todas las especies para cualquier pH, solo que para algunos pH dan concentraciones muy bajas? Entonces, matemáticamente, nosotros aquí podemos tener concentraciones de varias de las especies, pero solo nos va a interesar la preponderante, y por eso le anotamos un NH4 y nos olvidamos de todo el resto. Entonces así es como se interpretan los diagramas. Me quedan como 15 minutos para ver la P2. Estamos en problemas. No creo que alcance. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro de la P1? Es importante. Bueno, otra cosa que se puede hacer es poner las rectas de estabilidad del agua, ¿cierto? Son las rectas que andan por aquí, por aquí, por aquí, en donde nos definen cuando el agua se reduce a hidrógeno gaseoso, cuando el agua se oxida, o sea, cuando pasa a ser hidrógeno gaseoso y cuando pasa a ser oxígeno gaseoso, y ahí ya el agua deja de ser agua, así que deja de interesarnos porque nosotros estamos estudiando la calidad del agua y no la calidad del aire, digamos, o del hidrógeno, qué sé yo. Sí, creo que eso es todo con respecto a la P1, así que veamos la P2. Lo que alcancemos a hacer de la P2. Entonces, este es un problema de microbiología. Entonces, le voy a hacer un diagramita de lo que sucede. A ver, ¿cómo puedo hacer una línea recta? Ya, no puedo. Entonces, vamos a tener unas cajitas aquí nosotros.
Y estas cajitas se relacionan así. Vamos a tener para acá y vamos a tener para acá. Entonces, estas cajitas van a representar qué es lo que pasa cuando las células crecen y ocupan energía a través de reacciones redox. La cajita de la izquierda es un dador, un donador, no sé, es donador, no sé si se puede decir eso, donador de un electrón. Y este donador de un electrón va a poder ser aceptado por dos cosas. Entonces puede ser aceptor de electrón. Aquí vamos a tener otro aceptor de electrón. Y uno de estos aceptores va a representar la energía que se ocupa ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces esta cajita de acá arriba representa lo que va a ocupar la célula para la energía, y esta otra cajita de acá va a ser lo que ocupa la célula para la síntesis. Entonces esto va a ser, digamos, para hacer síntesis de materia orgánica. Y bueno, esto después va para acá y después puede irse para acá. Uy, ¿por qué? Porque soy tan... Ahí sí. Y este otro de aquí es de el residuo. Lo que a nosotros nos interesa va a ser lo que voy a estar encerrando con arcoiris, que es esto, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a estudiar. No vamos a estudiar lo que pasa acá tampoco. Entonces vamos a tener un donador de electrones, y este donador de electrones pues, se lo puede pasar por dos cosas, a través de dos vías, que puede ser para energía o para hacer síntesis de materia orgánica de la bacteria. Entonces vamos a tener que se va a repartir, ¿cierto? Por cada un electrón que sale del donador, vamos a tener que ambos aceptadores tienen que sumar uno, ¿cierto? Entonces si yo reparto 5 electrones, tienen que haber 5 gente que recibe los electrones, si no, no nos balancea la ecuación, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que una cantidad Fe se va por aquí y una cantidad Fs se va por acá. Y por supuesto que Fe más Fs es igual a 1. Entonces, estos van a corresponder a las proporciones de cuánto, si de 10 electrones, si salen 10 electrones de acá, Fe por 10 nos va a decir cuántos electrones se fueron por esta vía, y los 10 por el Fs nos van a decir cuántos electrones se fueron por esta otra vía. Entonces, tienen que sumar 1 para que no estemos creando o destruyendo electrones, ¿cierto? Aquí nos dicen, bueno, entonces el enunciado nos dice: la desnitrificación biológica es un proceso importante en el tratamiento de aguas servidas. Se realiza la remoción de nitrógeno en el agua a través de la reducción de este en el medio acuático, lo que evita problemas de eutroficación. Recuerden que cuando nosotros tenemos nitrógeno en el agua, esto es un alimento, digamos, para las cositas vivas, para los bichitos, así que es bueno que cuando haya descargas estén bajas las concentraciones de nitrógeno. También lo mismo se puede decir de fósforo, ¿cierto? El nitrógeno y el fósforo suelen ser los limitantes en el crecimiento celular, así que son como los nutrientes limitantes que evitan que se eutrofiquen las cosas, por lo general, digamos. Entonces queremos evitar que haya tanto de estas cositas. Entonces en este caso vamos a hablar solo del nitrógeno. Entonces vamos a considerar la formación de materia orgánica. Vamos a asumir que la materia orgánica tiene esta forma. Vamos a ocupar dióxido de carbono, nitrato. El nitrato funciona como aceptor de electrones, lo que se usa N2 gaseoso. El metanol se utiliza como dador de electrones y se oxida CO2. El metanol suele ocuparse en las plantas de tratamiento cuando la materia orgánica presente no es suficiente para degradar el nitrato. ¿Ya? Entonces se puede ocupar como un sistema de tratamiento para disminuir las concentraciones de nitrógeno en las descargas. Entonces nos dicen, bueno, vamos a tener un lodo que tiene 17 miligramos litro de nitrato. Entonces, dada esta concentración, ¿cuántos kilogramos de nitrato
de cuántos kilogramos de nitrógeno gas vamos a producir en un día si es que tenemos este caudal. Y considerando que se consume todo el nitrato, es decir, que todo el nitrato, bueno, se consume y se transforma a las distintas cosas que se puede transformar, digamos, y nos dan el FS. Entonces, como nos dan el FS, sabemos que el FE es 0,4, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer primero es establecer las tres reacciones, las tres semireacciones que van a estar pasando. Entonces, primero voy a anotar la síntesis de materia orgánica. Y según el enunciado, esto lo podemos anotar como CO2 más NO3 menos, y esto se va a así, C5H7 O2N. Entonces, esta ecuación no está balanceada, entonces tenemos que balancearlo. Le voy a anotar el resultado al tiro, quizás, dado que ya sabemos balancear y que nos queda poquito tiempo. Entonces, si es que balanceamos, nos va a dar 28 electrones, más 5 CO2, más NO3 menos, más 29 hidrógeno. Y esto al otro lado vamos a tener C5H7 O2N más 11H2O. Entonces, bueno, supone que nosotros íbamos a hacer el balance de esta semireacción, pero entenderán que por tiempo les voy a entregar el resultado. Después les propongo que lo hagan. No es difícil balancear semireacciones, así que pueden hacerlo ustedes. Entonces, la segunda reacción, vamos a tener la reacción de energía. Y según el enunciado, podemos anotarlo como NO3 menos, que se va a formar N2 gaseoso. De nuevo, vamos a balancear automáticamente esta reacción, esta semireacción. Nos va a dar que 2 NO3 2 NO3 menos, más 12H más, 12H más 10 electrones, nos va a otorgar un N2 gaseoso, más 6H2O. Entonces aquí tenemos la segunda semireacción balanceadita, y nos queda solo la del dador de electrones, ¿cierto? Que por enunciado nos dicen que es CH4 CO2 y si balanceamos nos va a quedar 6 electrones, CH4 más H2O. Esto nos forma 6H más CO2. Entonces ahora tenemos las tres ecuaciones balanceadas. Y ahora fíjense que el sistemita de cajas que anotamos, vamos a decir que va a haber una reacción global que va a ser, le voy a poner etiquetas a las cajitas para que podamos identificarlas. Entonces el donador le vamos a poner, lo vamos a llamar R sub D, R de reacción y D de donador. El de síntesis le vamos a poner RC, vamos a hacer la reacción de síntesis, no sé por qué tiene una C. Y la de energía es la RA.
¿Ya? Entonces tenemos estas tres ecuaciones. Y la reacción global, que nos junta todo esto, digamos, que nos hace que todo calce, va a poderse escribir de esta forma. La reacción global entonces va a ser Fs por Rc más Fe por Ra más Rd. Entonces aquí nos están diciendo lo mismo que teníamos escrito en las cajitas. Vamos a tener una proporción que se va a ir por la vía C, digamos, por la vía Rc, por una proporción de los aceptores de electrones que va a irse por la vía Rc. El resto de la proporción se va a ir por la vía Ra, y esto se tiene que equiparar con la reacción de donación de electrones, ¿ya? Entonces con esto nosotros debiésemos tener todo balanceado. Entonces nosotros queremos sumar estas tres ecuaciones. Fíjense que para estas dos vamos a tener los electrones a la izquierda, y para esta vamos a tener los... un segundito. Ya, sí. Anoté bien esta. Ya, sí. Aquí está malo el balance. Con razón. Estos 6 electrones van al otro lado. Porque fíjense, acá tengo 6 carga más 6, así que me confundí, puse los electrones al otro lado, pero van aquí, ¿cierto? Entonces, ahora sí, tenemos aquí a la izquierda los electrones y aquí la tengo a la derecha. Recuerden, esta es la ecuación del dador de electrones y esta es la ecuación de aceptores de electrones. Así que lo que vamos a hacer es sumar, pero antes de sumar, nos vamos a llegar a sumar y lo que tenemos, porque tenemos distintas cantidades de electrones. Entonces primero vamos a normalizar estas ecuaciones. Entonces esta la vamos a multiplicar por 1 sobre 28, esta la vamos a multiplicar por 1 sobre 10, y esta la vamos a multiplicar por 1 sobre 6, cosa de que se esté transando un electrón en cada una de las ecuaciones. ¿Ya? Bueno, ya se me acabó el tiempo en realidad, así que dejémoslo hasta aquí. Yo le voy a subir pauta cuando pueda, en el fin de semana probablemente, voy a tratar de hacerlo lo antes posible. Les cuento un poco qué es lo que había que hacer. Entonces, bueno, normalizamos, después vamos a sumar las reacciones, cosa que vamos a tener una reacción gigante, una reacción gigantesca, que nos va a relacionar todo con todo. Entonces, con esa reacción gigantesca, nosotros vamos a poder decir cuántos moles de nitrato, o sea, a partir de todos los moles de nitrato que significan este caudal con esta concentración, ¿cierto? Vamos a tener una cantidad de moles de nitrato, vamos a poder relacionar esa cantidad de moles de nitrato por esquetiometría a cuántos moles de gas nitrógeno se va a generar. Y con eso, bueno, después ocupamos el peso molecular, qué sé yo, etcétera, etcétera, lo podemos transformar a kilogramos de nitrógeno gas. Pero eso sería, la última parte, solo una transformación de unidades. Así que con eso doy por finalizada la auxiliar. Aquí, bueno, el propuesto es calcular la DQO. El propuesto que subí primero en la mañana, que el que no está ahora, no tenía este 5 acá, decía una solución con miligramos litro de pesticida. Así que si es que tiene el enunciado antiguo, va a estar malo esto. Y para el enunciado antiguo también aquí le había puesto al dicromato de potasio, le había puesto 3 cromos, pero el dicromato de potasio, como el nombre lo dice, tiene 2 cromos. Y la unidad de concentración la había dejado en normalidad, pero las cambié a molar. La DQO, recuerden, es de demanda química de oxígeno, entonces es lo que se necesita para oxidar todo lo que hay. Y la DBO es solo para las cosas, la demanda biológica de oxígeno, o sea, todo lo que la biología puede oxidar. Entonces la primera es calcular solo la DQO. Para calcular la DQO, entonces hay que plantear la reacción redox y ver cuánto oxígeno se necesita para que se oxide todo el nitrato. Y para el caso B, nos dan la DBO y nos piden calcular la DQO. Bueno, entonces aquí hay unos trucos de cambios de unidades, porque aquí dicen 5 centímetros cúbicos de dicha agua, dicen 4 centímetros cúbicos de no sé qué, pero esos son solo cambios de unidades, ¿cierto? Una dilución, qué sé yo. Pero aquí podemos sacar
cuánto dicromato de potasio necesito para oxidar todo lo que se necesita. Y ahora que tenemos la DQO, que es, ojo, el dicromato de potasio es tan fuerte, digamos, que va a oxidar todo, digamos, lo que es oxidable a través de procesos metabólicos biológicos, o lo que es oxidable solo porque la química lo permite, digamos. Entonces, este va a ser un indicador de la DQO. ¿Sí? ¿Cuánto dicromato potasio puedo ocupar para oxidar todo? Y la pregunta es, ¿cuál es la materia orgánica predominante, biodegradable o no biodegradable? Entonces el hint es, bueno, la materia biodegradable está asociada con las DBO, que nos las dan, y la DQO está asociada a la materia orgánica total, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener una fracción de la materia orgánica total, que va a ser, esta fracción es la DBO, que es la fracción biodegradable de la materia orgánica, y el resto de la materia orgánica va a ser no biodegradable. Entonces podemos sacar el cociente, por ejemplo, entre la DBO y la DQO, para saber qué porcentaje de la materia orgánica que tenemos va a ser biodegradable. Así que eso es todo. Muchas gracias por venir. Éxito con lo que queda del semestre.